Torcaza. Es una de las palomas de tamaño mediano más comunes y abundantes de Sudamérica. Esta se encuentra más ausente en la región de la cuenca del Amazonas. También se encuentra presente en parte del Caribe. Se las encuentra hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estas se diferencian de otras especies similares por mostrar dos bandas negras detrás de la cabeza. Estas son de un marrón grisáceo, también algo rosado en la parte ventral. En las alas se observan algunas manchas negras. Las patas son rojas. Si bien permanecen ocultas, a veces se aprecian una franja de plumas brillantes a ambos lados del cuello. Habitan en zonas abiertas, también muy bien adaptadas a ambientes transformados por el hombre, como áreas rurales, poblados y ciudades. Los ejemplares jóvenes presentan manchitas blancas en casi todo el plumaje. Se alimentan de granos y semillas. Torcasita picuí. Es una paloma pequeña de unos 17 centímetros. Es nativa de América del Sur. Su distribución abarca gran parte del sur y este de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Chile. Presenta una coloración grisácea. El macho presenta gris celeste sobre la cabeza, mientras que la hembra no. Presenta una línea oscura continua a la altura del hombro. El borde de las alas es blanco. Habita en bordes de bosques y sabanas arbustivas. Se alimentan de granos y semillas. Torcasita colorada. Es una pequeña palomita de unos 17 centímetros, nativa del continente americano, que se distribuye desde México hasta el norte argentino y norte de Uruguay. La hembra, como vemos aquí, es parda. El macho presenta una coloración castaño rojiza, con celeste grisáceo sobre la cabeza. Se diferencian de otras especies por presentar líneas de puntos oscuros y también sueltos sobre el dorso de sus alas. Habita bosques y áreas abiertas, con árboles dispersos. Se alimentan de semillas y frutos. Anida en los árboles. Torcasita escamada. Es una pequeña paloma, mide unos 20 centímetros, ya que presenta una cola larga. Presenta textura escamada de negro en todo su plumaje. Es nativa de América del Sur. Su distribución abarca gran parte de Colombia y Venezuela, y en otro rango de distribución aislado, el sur y centro de Brasil, este de Bolivia, Paraguay y noreste argentino. En Argentina es una especie escasa que se observa en las provincias de Misiones, parte de Corrientes y parte de Formosa. Habita en bordes de bosques. Yerutí gris. Es una paloma de unos 30 centímetros, de forma rechoncha. Se distribuye por el continente americano desde el extremo sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y el Uruguay. Habita en espacios arbolados. El dorso es pardo y gris rosado ventralmente. No presenta manchas ni bandas oscuras en ninguna parte del cuerpo.
Se alimentan de semillas y frutos. Su vocalización se oye así. Paloma picazuró. Es una paloma muy grande, de unos 36 centímetros. Se distribuye por gran parte del centro de Sudamérica. Presenta una coloración gris violáceo. El borde del ala es blanco. Se alimenta de granos y semillas. Paloma manchada. Es una paloma grande de unos 34 centímetros. Se encuentra en Sudamérica, en gran parte de Argentina y Uruguay, también en el extremo sur de Brasil y parte de Paraguay. También otra raza distinta por los altos Andes. Es de color gris plomizo con el dorso de sus alas cubiertas por manchas blancas. El ojo es blancuzco. Se alimentan de granos y semillas. Habitan bosques, sabanas y arboledas. Paloma colorada. Es una paloma grande, de unos 32 centímetros. Es nativa del continente americano, desde el extremo sur de México hasta el extremo norte de Argentina. En Argentina se encuentran selvas y bosques del noroeste y noreste argentino. Presenta una coloración gris rojizo en gran parte del cuerpo. Parte de la cabeza es gris y la nuca verde brillosa. Se alimenta de semillas, frutos e insectos. Anidan en los árboles.